presidencia. ¿Fue una invitación del gobierno ruso o más bien fue un enviado de Gana Perú a Europa? El desarrollo del primer escándalo del gobierno que todavía no comienza, a cargo de Graciela Villasís. Vamos a esperar que llegue, ya hemos hecho los comunicados que teníamos que hacer y no les quepa ninguna duda de que si hay sanciones que dar, se darán. Muchas gracias. Esta mañana, Ollanta Humala decidió por fin romper su silencio para pronunciarse sobre la actuación de su hermano Alexis. Eso sí, tuvo el cuidado de no acusarlo, sino esperar su regreso para conversar con él. El tono moralizador que Ollanta Humala imprimió en la campaña parecía haberse apagado. No se trataba de cualquier político, era el menor de sus hermanos y uno de sus más cercanos colaboradores. Esta semana, mientras los nacionalistas se esforzaban por apaciguar el escándalo desatado por la reunión promovida por Alexis Humala con el ministro de Exterior ruso, Sergei Lavrov, y con el vicepresidente de la empresa de hidrocarburos más importante de ese país, Gazprom, Alexander Medvedev, la noticia de otros encuentros extraoficiales que habría tenido el menor de los Humala en la lejana Federación Rusa amenaza con seguir generando más titulares y poniendo en aprietos a la administración nacionalista que aún no asume funciones. Y todo esto ocurrió mientras Ollanta Humala se encontraba de visita oficial en los Estados Unidos, reunido con el presidente Barack Obama y con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Este es un hecho que ha contribuido a empañar la visita del presidente electo a los Estados Unidos, la significación que tiene el haber sido recibido por Obama y la importancia que le da esto al proceso que se está abriendo en el Perú. Esta fue la primera reacción del presidente electo cuando un periodista le preguntó durante su tercera gira internacional sobre el incidente de su hermano. Primero que no es cierto y en segundo lugar que por respeto al país anfitrión, los temas internos y de ese tipo de temas los vamos a contestar en Lima. No habían pasado ni 24 horas desde que se conoció esta primera reunión del menor de los Humala para que a través de la agencia EFE se hicieran públicos los detalles de una segunda reunión que propició también Alexis Humala en nombre del futuro presidente peruano, pero esta vez con el director general de pesca ruso, Andrei Kraini, quien tras la cita anunció a la prensa de su país el posible reinicio de las actividades pesqueras de los barcos rusos en nuestro mar peruano a partir del 2002. En primer lugar, que no hay ninguna representación y por lo tanto no hay ninguna negociación en curso. Y en segundo lugar, en la medida en que no se asuman funciones como tal, ¿no?, en el Ejecutivo, es imposible pretender llegar a acuerdos. De manera que doblemente esta versión de las autoridades o de los pesqueros rusos está fuera de lugar y no tiene asiento. Pero los cables internacionales parecen advertir que esta novela rusa aún no ha escrito su capítulo final. Ha trascendido que Alexis Humala, en su ambición por afirmarse en el nuevo poder, habría promovido hasta una tercera reunión con funcionarios del sector turismo de la Federación Rusa, a quienes, al parecer, les habría ofrecido un proyecto turístico en el norte del país. Bueno, yo creo que nosotros hemos levantado una bandera, que es la honestidad hace la diferencia. Y yo he dicho reiteradamente que en todas partes se cuecen o se pueden cocer habas, ¿no es cierto? Y que en todas partes hay gente transparente y honesta y hay gente que no lo es. Y yo creo que aquí no cabe ningún miramiento frente a situaciones que expresan irregularidades o usurpaciones de funciones o alguien que habla en nombre del país cuando no tiene la representación para hacerlo. Pero, ¿quién es Alexis Humala? ¿Qué hacía en Rusia en un supuesto viaje de representación? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Sabía o no Ollanta Humala de estas reuniones oficiales de su hermano menor? Pero sobre todo, ¿quién le hizo la agenda o los contactos para reunirse con altos funcionarios de ese país? La familia está contenta entonces. Y el señor Ulises no lo hemos visto por acá. Ya estuvo acá. Sí, ha estado también. Alexis Marcos Humala Tazo es el menor del clan Humala, el Benjamín de la Panaca. Tiene 46 años y a su hermano Ollanta no solo lo une el vínculo familiar,
sino que ambos comparten la misma ideología política que los llevó a fundar en el 2005 el Partido Nacionalista Peruano. Desde que el hoy presidente electo incursionó en la arena política, Alexis Humala se convirtió en un activo colaborador de las campañas presidenciales de Ollanta Humala, ocupando desde el inicio cargos de relativa relevancia dentro de la naciente organización. En el 2006, cuando el entorno del entonces candidato era improvisado y compuesto en su mayoría por familiares cercanos, Alexis era quien acompañaba a su hermano Ollanta y a su esposa Nadine Heredia en las giras proselitistas por todo el país. Aquí lo vemos realizando trabajos de campo, ultimando detalles previos a la presentación que daría su hermano en la ciudad de Piura. ¿Qué haces apoyando en una campaña? Estoy paseando. A pesar del aparente bajo perfil de Alexis Humala, en el 2006 se vio involucrado en un primer escándalo. El entonces congresista nacionalista Gustavo Espinosa lo acusó de cobrar cupos de hasta $30.000 a cambio de ocupar puestos privilegiados en la lista de candidatos de la Alianza Unión por el Perú, Partido Nacionalista, para las elecciones municipales y regionales. Hice la denuncia yo en su momento, no se han considerado la militancia dentro de las listas congresales. Entonces le dije lo que estaba haciendo Alexis, ¿no? Gustavo Espinosa asegura que Ollanta Humala restó importancia de la denuncia que involucraba a su hermano, pero que tras otras discrepancias con el líder nacionalista, renunció a la bancada. Años más tarde, Espinosa sería expulsado del Parlamento. Alexis estuvo involucrado en muchos temas porque había mucha gente que lo denunciaba. Mucha gente que lo denunciaba, que pedía dinero y no cumplía con ellos, ¿no? Entonces, cuando yo era congresista recibí varias denuncias, ¿no? Por decir, por temas pesqueros, ¿no? Licencias pesqueras, ¿no? ¿Cómo así? Temas que él se comprometía a agilizar, ¿cómo se llama? Trámites y no los cumplía, al parecer, ¿no? Era un lobista. Digámosles así, ¿no? Un lobista, ¿no? Alexis Humala, antes de sumarse al proyecto de su hermano mayor, estudió geología en el Instituto de Exploración Geológica de Moscú, la ex Unión Soviética, pero a su regreso al Perú, incursionó en varios negocios no necesariamente vinculados con su profesión. En 1994, junto a Ollanta Humala, fundó la agencia de viajes Cointour Sociedad Anónima, pero al poco tiempo la cerraron. Sin embargo, su destreza y sus nuevos contactos en el exterior lo motivaron a reingresar al negocio del turismo y fundar una segunda agencia de viajes junto a su esposa de nacionalidad rusa, Tatiana Muroshova, llamada Hermitage Sociedad Anónima. En esta empresa, su madre, Elena Tasso, aparece como socia fundadora. ¿Y esta empresa hace cuánto funciona? ¿También son paquetes para Rusia? Sí. Básicamente para Rusia. Especialista, pero es para todos los lugares. Entiendo que él tiene una empresa de turismo que maneja los paquetes turísticos hacia Rusia. Creo que es la única o de las pocas que hay en el Perú en este terreno. Está casado con una ciudadana rusa. Tiene todo el derecho a manejar sus negocios particulares. A lo que no tiene derecho es a asumir una representación que no tiene. Pero en el 2006, Alexis Humala enfrentó otra grave denuncia. Tanto él como la agencia Hermitage se vieron involucrados en una investigación de la División de Estafas de la Policía Nacional sobre el tráfico de personas hacia Eslovenia e Italia. Varios ciudadanos peruanos que fueron detenidos en Italia y Eslovenia por poseer visas falsas aseguraron haber comprado sus pasajes en la agencia Hermitage. Ketty Arancibia Ortiz fue una de ellas. Y a Ketty Sarita Arancibia Ortiz. He atendido una oportunidad y vendí un boleto. Compró acá el boleto de cual hay una manifestación mía. La ciudadana Orfa Rengifo Chuquipiondo, detenida en Eslovenia con un pasaporte falso, señaló ante la Policía Nacional que su viaje fue arreglado por la empresa Hermitage. No estoy bien enterada del tema, pero me indigna profundamente y veo que como que hay un oscuro interés de involucrar a mi empresa y a mi persona. No sé quién está detrás de eso. Pero el turismo no es el único negocio en el que ha incursionado Alexis Humala. Él es dueño de la embarcación Yanugua, autorizada desde el 17 de marzo del 2011 por el gobierno regional del Callao para pescar en el litoral peruano. El mismo gobierno regional ha informado
que las licencias para operar de otras 2 embarcaciones, la Santa Elena y Titania, fueron tramitadas también por Alexis Humala. Pero esta reunión ha puesto en el centro de la noticia a otros 2 personajes más que aparecen escoltando al menor de los Humala, Hugo Loarte Santillán y Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Hugo Loarte Santillán fue compañero de carpeta de Alexis Humala cuando ambos estudiaron la carrera de geología en Rusia. Hasta hace poco, Loarte era un conocido dirigente de Perú Posible, lo que le valió para ocupar cargos de representación internacional. Hugo Loarte fue nombrado agregado científico del gobierno peruano en Rusia del 2001 al 2006. O sea, sí es un militante Perú Posible. Luego de una investigación de la dirigencia peruposibilista en enero de este año, Hugo Loarte fue expulsado de ese partido, acusado de haber atentado contra los intereses del candidato presidencial, Alejandro Toledo. Hoy día no tiene ningún vínculo y el vínculo se rompió oficialmente entre fin de enero y principio de febrero. Ya es un trámite administrativo retirar el padrón. Hugo Loarte, además, es propietario de la compañía minera Intimpunco, con sede en Huánuco, y según Javier Reátigui, Loarte pudo haber sido el nexo entre Alexis Humala y las altas autoridades rusas. Entonces yo creo que que ha sido compañero de estudios en Rusia con Alexis, me habrá mostrado algo y le dice, oye, mira, yo tengo relaciones con la empresa más grande del mundo de gas, la empresa que trae el gas de Siberia por toda Rusia hasta Europa. Yo te lo puedo presentar y tú puedes traer esa empresa para que invierta en el Perú, haga más gasoductos y saque más gas. Te vas a ganar tu condecoración. El tercer hombre que aparece junto a Alexis Humala es el congresista electo por Gana Perú, por el departamento de Huánuco, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Gutiérrez Cóndor fue consejero regional por el Movimiento Frente Amplio de Huánuco y posteriormente candidato al gobierno regional. Está muy vinculado al actual presidente de esa jurisdicción, Luis Picón, a quien se les indica, según versiones periodísticas, de haber apoyado financieramente la campaña de Gutiérrez para llegar al Parlamento. Gutiérrez Cóndor, además, está vinculado al movimiento cocalero de la región. Actualmente tiene 2 procesos penales en Huánuco, uno por difamación y otro por peculado, por haber usado un vehículo del gobierno regional para uso personal. Durante la última campaña electoral, el propio Alexis Humala viajó hasta Huánuco para promocionar su candidatura. El cuarto personaje que también acompañó a la comitiva peruana aún no ha sido identificado. Pero frente al cargamontón político contra el hermano de Humala, lo que ha sorprendido ha sido la defensa del presidente Alan García. Yo no veo nada de malo mientras no demuestren que hay ningún arreglo. No veo nada de malo. A partir del 28 de julio eso lo hará pues el ministro que él designe de Energía y Minas. Pero entiendo que esta persona es además casada con una señora rusa, y tal vez hable ruso. Yo no veo que hay que estar acosando al próximo presidente desde ahora y clavarle a su hermano el título de hermanísimo. Me parece injusto. Vamos a esperar que llegue, ya hemos hecho los comunicados que teníamos que hacer y no les quepa ninguna duda de que si hay sanciones que dar, se darán. Unas tibias declaraciones del presidente Ollanta Humala frente a la cuestionable actuación de su hermano cercano dejan más sombras que dudas. Si sabía o no de las reuniones que tendría Alexis Humala con altos funcionarios de la Federación Rusa es un tema que él mismo debe esclarecer y no esperar que sea la Embajada de Rusia en el Perú la que informe quién o quiénes oficiaron estas reuniones del hermano en nombre del presidente. Más aún, si durante la campaña electoral el propio Ollanta Humala levantó la bandera de la lucha anticorrupción.